Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Bueno, no sé si quieren poner en la Biblia, vamos a leer Mateo 23, 23. Bien. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así es, hermanos. Algunas veces nos olvidamos también de dar lo bueno, ¿sí? Debemos dar nuestros diezmos y ofrendas de lo mejor que tenemos, pero también tenemos que hablar de nuestra fe, dar justicia, ser justos y tener misericordia de todos nuestros hermanos. Eso es lo que manda el Señor. Así que bueno, los invito a eso, a dejar de lo mejor que tienen hoy acá, para nuestro Señor, para la construcción de nuestro templo, pero sobre todo ser misericordiosos, justos y tener fe. Los saludo y los bendigo en el nombre del Señor. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Hermoso día hoy de verano. Ayer nos refrescó la lluvia y hoy ya estamos sintiendo el calorcito otra vez. Qué bueno, gracias al Señor. Bueno, yo no sé cuántos recuerdan el mensaje del domingo pasado. Gracias, Vivi. Ahí está. Pero son, palabras importantes, digo son porque hoy también vamos a compartir algo que es interesante e importante para la vida de cada uno de nosotros. Son actitudes y también formas de vivir que nos permiten tener crecimiento en nuestra vida, tener bendición en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en su familia, en su trabajo, en su vida? Yo también. A todos nos gusta que nos vaya bien, ¿no? Y también aprovecho para saludar a las personas que nos ven por la televisión, que nos escuchan por la radio, y animarles a continuar escuchando la palabra de Dios, que tanto bien nos hace y nos sirve como una guía, una luz en nuestro camino, en nuestro diario andar. Es muy importante que en nuestra vida no nos olvidemos de las cosas espirituales y de la palabra de Dios. Si es que deseamos que nos vaya bien, tenemos que tenerla siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Bueno, un poquito acá. El domingo pasado les hablé un poquito acerca de la verdad, de qué importante que es seguir la verdad de nuestra vida y de evitar por todos los medios de decir mentiras. La persona que ama a Dios y la persona que es hijo de Dios siempre dice la verdad, aunque a veces no es fácil decir la verdad, porque la verdad a veces nos trae bastantes problemas, tanto cuando decimos la verdad respecto de nuestra vida, como también cuando decimos la verdad respecto de otra persona.
Y a veces es muy difícil aceptar la verdad y también decir, pero es muy importante que nosotros seamos lo que parecemos ser y que seamos lo que somos y que seamos realmente lo que somos. Es decir, que no aparentemos algo que no somos. Pero claro que siempre nos cuesta eso. Y también es importante que nosotros, al decir la verdad y al intentar, porque es una decisión que debemos tomar cada día, decir la verdad, y a veces es mejor esperar un poco, si uno no puede decir la verdad en un momento, esperar un poco de quizás tener una charla más adelante con alguna persona y esperar ese momento para poder decir las cosas como uno piensa y siente. Porque a veces en determinados momentos quizás uno está apurado, uno está haciendo otra cosa y bueno, hay muchas cosas que a veces para apurar y para salir del paso uno dice, bueno, como decía el domingo pasado, está todo bien, pero en realidad no está todo bien, pero como no tengo tiempo voy a decir está todo bien, ¿no? Entonces es importante tomarse el tiempo para conversar y para clarificar las cosas que a uno por ahí quizás le molestan, ¿no? Y decir las cosas como uno cree que son. Pero a veces lo que más falta en nuestra vida es el tiempo. Por eso es importante esta segunda parte de la prédica que tiene que ver con la confianza. Quiero hablarles un poquito de la confianza y quiero hablarles en esta mañana acerca de ser diligentes. ¿Qué significa ser diligente? Bueno, una persona diligente es una persona que se preocupa por hacer algo bien y hacerlo en el menor tiempo posible. Hacer las cosas rápidamente no necesariamente tienen que ser hacerlas mal. Generalmente uno dice, bueno, hacerlo rápido, como sea. Pero el diligente piensa en hacer lo mejor que puede hacer y hacerlo en el menor tiempo posible. Y hay 3 frases que quiero compartir con ustedes en esta mañana, otra vez, y tiene que ver con el privilegio que puede tener una persona de ser diligente, de ser confiable, y cómo eso nos ayuda en la vida. La primera frase la vamos a poner, y dice así: la recompensa del digno de confianza es más confianza. Cuando uno construye en la vida de uno la confianza, porque la confianza no viene así solamente porque sí, sino hay que construir la confianza con pequeñas actitudes y con grandes actitudes también. Las cosas pequeñas a veces dicen más que las cosas grandes. A veces es fácil cumplir las cosas grandes. Por ejemplo, pagar los grandes impuestos o grandes deudas o grandes compromisos económicos, pero los compromisos pequeños como que no son tan importantes, entonces los dejamos de lado. Pero justamente en esos compromisos pequeños es donde se muestra la confianza. Hablando, por ejemplo, una persona que tiene una situación económica con un buen respaldo, no solamente es necesario que tenga un buen ingreso, sino también que pueda cumplir con los compromisos que tiene. Uno puede ganar mucho dinero y sin embargo no pagar las cuentas, por ejemplo, o atrasarse con las cuentas. No es que no tenga el dinero, sino que simplemente no lo quiere pagar o no piensa pagarlo, y alguna vez lo pagará. Entonces, la confianza tiene que ver con cumplir con las obligaciones, así sean importantes o no sean tan importantes. Y eso mismo, trasladándolo a nuestra vida cristiana, también se cumple así. Hay cosas que decimos, bueno, esto es importante para la obra del Señor, lo voy a hacer porque merece hacerlo y tengo que ser responsable con eso. Pero también hay cosas pequeñas en la vida nuestra cristiana, en el camino del Señor,
Y a veces nos olvidamos de esas cosas pequeñas. Y por eso es importante, para tener confianza, ser confiable siempre, en todas las cosas, en todos los aspectos de la vida. Cuando uno es confiable, cuando uno, volviendo al ejemplo de la economía, uno paga sus cuentas, uno está al día, ¿no? Si uno pide un préstamo, devuelve a tiempo, paga la luz, paga los impuestos que cada uno tiene que pagar. Entonces hay una referencia. Todos conocemos, por ejemplo, en la vida cotidiana, hay instituciones que se encargan de ver cuál es la calificación que cada persona tiene respecto de los pagos. Hay distintas entidades, una de ellas es el Veraz. Y cuando uno va a comprar algo, uno dice, bueno, yo quisiera comprar esto en cuotas. Entonces la empresa que está vendiendo se fija, ¿no?, en la red, en internet, cuál es la situación crediticia de esa persona. Si paga sus deudas, si paga sus impuestos o si está atrasado. Y a veces nos puede pasar que por ahí nos olvidamos de pagar algo. Y decimos, no, yo estoy bien, yo tengo una buena situación, yo siempre pago mis cuentas, los impuestos. Y resulta que un día vamos a comprar y nos damos con que la empresa nos dice, no puede sacar un crédito, no puede pagar en crédito las cuotas porque usted tiene una deuda. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que hay un problema. Y pensábamos nosotros que estaba todo bien. No sé si alguna vez le ha pasado eso. Puede ser también que usted vaya por la calle y de repente tuvo un accidente, un choque, le chocaron a usted o usted chocó a alguien. Y usted dice, bueno, no hay problema porque yo tengo un seguro. Y cuando va a ver el seguro resulta que no lo tiene. Porque, bueno, se olvidó de pagar una cuota o no estuvo al día con una cuota. Y así nos pasa, ¿no?, en la vida, que hay cosas pequeñas que a veces nos dan grandes dolores de cabeza y hay cosas grandes que también nos sirven para poder tener una vida de éxito y poder realizar las cosas que queremos hacer. Cuando nosotros somos personas de confianza, también podemos estar bastante tranquilos, porque sabemos que nuestra casa, nuestras finanzas, nuestra vida con el Señor está en orden. Así que eso es muy importante. Cuando nosotros somos personas de confianza, el premio o la recompensa de ese comportamiento es más confianza. Y eso lo dijo el Señor en su palabra, ¿no? Mateo 25, 23. Dice así, que el Señor tenía obreros y le dio cuenta de la parábola de los talentos. A uno le dio una cantidad de talentos, a otro otra y otra otra, y cuando volvió él vio si habían sido diligentes, si habían sido buenos administradores y habían producido más de lo que habían recibido. Y al que había producido más, había multiplicado lo que se le había dado, el Señor le dijo, bien has hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Su Señor le dijo entonces, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo siempre acostumbro a comparar con otras versiones, otras traducciones de la Biblia para por ahí entender algunos sentidos, quizás de una manera más amplia. Otra versión dice, el amo le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser buenos siervos? Yo quiero. Y si tenemos que ser sinceros, no siempre podemos ser esos buenos siervos, porque hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que mejorar. Y por eso la palabra del Señor nos sirve cada día, porque hay cosas que tenemos que mejorar.
A veces pensamos que somos algo, como decía el domingo pasado, tenemos un concepto de nosotros mismos, pero después nos damos cuenta que no es tan así. Y por eso Dios quiere hablarnos para que nosotros podamos meditar, analizarnos y también pedirle al Señor que nos analice, preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo estoy en esta área? Quizás preguntarle a algún otro hermano, ¿no? ¿Qué piensa usted de tal y tal aspecto en mi vida? ¿Cómo me ve usted? El Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen ustedes? ¿O qué dice la gente que soy yo? ¿No? Y algunos les respondían, bueno, la gente dice que eres los profetas, un profeta que ha vuelto otra vez, ¿no? Que eres Elías, otros dicen que eres, otros Juan el Bautista y así, ¿no? Distintos que han vuelto otra vez a la tierra y están realizando un ministerio. Y Jesús les pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy? Y claro que los discípulos sabían que Jesús era el maestro, ¿no? Le decían maestro, pero no tenían muy claro quién era Jesús. Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sé de dónde habrá sacado eso, porque ellos todavía no tenían ese conocimiento. Entonces Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que Jesús no es una reencarnación de alguien que vino, de algún profeta que vino antes, sino Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad y por tanto Dios mismo. Jesús es Dios. Y a veces nos cuesta entender un poquito eso porque cómo podemos a veces decir, bueno, Jesús, muchos otras personas, inclusive otras doctrinas y otras religiones, no consideran a Jesús como el Hijo de Dios, sino como un profeta, y ahí está la diferencia. Y nosotros tenemos que tener bien claro eso, que nosotros que creemos en Jesús, creemos que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, que Dios se hizo carne en Jesucristo y vino con un propósito para poder librarnos del pecado, librarnos de la muerte. Y no había otra manera de librarnos que un inocente pague el precio por los pecadores. Jesús, que fue inocente y santo, Él pagó el precio por nosotros. Así que Jesús en otra versión relata esto y dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Recuerdo una oportunidad en uno de los viajes que fuimos a Suecia. Luciana era muy pequeñita, en uno de los primeros viajes que hicimos como familia a Suecia con Viviana. Luciana era un bebé todavía y no podíamos conseguir trabajo, yo no podía conseguir trabajo. Fue muy difícil, unos hermanos nos ayudaron sin conocernos, nos dieron un trabajo en una empresa y yo la verdad que nunca había trabajado en ese tipo de trabajo, era una empresa metalúrgica y en ese entonces yo no manejaba muy bien el idioma tampoco, estaba aprendiendo recién. Pero bueno, yo me esforcé por llegar temprano, por hacer el trabajo a tiempo, por producir lo más que se podía producir, porque era una cadena de producción de bicicletas. Entraban unos caños así, ¿no? Vírgenes por un lado de la empresa y salía por el otro lado una bicicleta totalmente lista, armada, pintada y con todos los accesorios. Y todo ese proceso había mucha gente. Bueno, yo me esforcé lo más que pude por hacer mi trabajo y ser diligente. Nos premiaban si es que producíamos más cantidad de bicicletas. Así que todo el tiempo los animaba, ¿no? a los obreros para que produzcamos más y yo al principio estaba aprendiendo, así que me tenían que enseñar cómo se hacía cada proceso. Teníamos que aprender todos los procesos.
La cuestión es que después de unos meses me llama el administrador de los obreros y me dice, bueno, yo he visto que te llevas bien con tus compañeros, que los motivás a producir más y que estás siempre a tiempo acá, así que te voy a poner como jefe de la banda esta, ¿no? de este grupo de obreros. Y yo me sorprendí y di gracias al Señor porque dije que se cumple la palabra del Señor, que cuando uno es diligente en lo que debe hacer y es responsable, entonces te ponen con más responsabilidad. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando nosotros nos preocupamos, somos diligentes, hacemos las cosas sin que nos pidan, estamos ahí viendo la necesidad, decimos qué puedo hacer, pastor o pastora o hermano o hermana, y no esperamos que nos pidan, sino nos ofrecemos para hacer cosas. Entonces, esas personas son consideradas, es decir, el premio, ¿no?, del digno de confianza es más confianza, es la frase que leímos al principio. Es un principio bíblico y Dios también cumple ese principio en nuestras vidas. Cuando nosotros somos fieles al Señor, no solamente en lo que aparenta, sino en la intimidad con el Señor también. Cuando somos sinceros y fieles con el Señor, quizás en la intimidad, en la oración, en la lectura, en la comunión con el Señor, en la privacidad, quizás donde nadie nos ve, nadie está viendo que estás leyendo, que estás orando, que estás intercediendo por alguien, quizás nadie lo sabe, pero Dios lo ve. Y viene la recompensa de parte de Dios. Quizás estás visitando a un enfermo, a alguien en el hospital o en el geriátrico, y dices, bueno, el pastor ni se entera de lo que yo hago, pero Dios sí lo sabe, y en algún momento el pastor se entera también. Así como se entera de las cosas buenas, también se entera de las cosas malas, y es bueno hacer el mejor esfuerzo para poder ser digno de confianza y recibir más confianza. La segunda frase dice, la confianza se extiende hasta el límite de la verdad y no más allá. La confianza se extiende hasta el límite de la verdad y no más allá. Para que exista la confianza, necesita haber verdad, veracidad. No podemos engañar a Dios. Y a veces pensamos que podemos engañar a las personas, pero a la larga ese engaño sale a la luz. Por eso, cuando tratamos de ocultar cosas que sabemos que no están bien, en algún momento eso va a salir a la luz. Y debemos sincerarnos con Dios y con los hermanos. Y decir, mire, pastor, esta es la situación, yo quiero que usted lo sepa. O también al Señor, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Y por eso yo necesito que tú me ayudes con esta situación. No se puede tener confianza si no hay verdad. No se puede tener confianza más allá de la verdad. Es decir, ni antes ni más allá. La confianza debe ser fundamentada en la verdad. Y es tan importante esto de ser verdaderos, de ser genuinos, porque tanto Dios como los hombres lo valoran a eso. En Proverbios 22-29 dice así: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto hombre solícito en trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Yo pensaba en qué ejemplos le podía dar y no se me ocurría ninguno más que las experiencias que yo he tenido, y a veces no me gusta hablar tanto de mí mismo porque tampoco es que yo crea que soy tan, no, me crea que soy algo, sino que simplemente es algo que a veces me sorprende en la vida, hay situaciones que me sorprenden. Y volviendo otra vez a otra oportunidad de un viaje afuera del país,
otra vez en la misma situación, sin trabajo. Fui a visitar una empresa y le conté lo que yo sabía hacer. En ese entonces se trataba ya de una empresa que hacía programas, software de computación, y también trabajaba un poco con multimedia. Entonces me pusieron como a prueba unos meses y bueno, yo traté de hacer lo mejor que podía, nuevamente de cumplir con todas las cosas. Y después de un tiempo me llama el dueño de la empresa y me dice: yo quisiera que hagas unos cursos de capacitación. Así que me dieron una beca para hacer esos cursos de perfeccionamiento, ¿no?, en lo que es programación. Y después de un tiempo que terminé eso, continué trabajando en esa empresa y me sorprendió un día, me llama otra vez, me dice: bueno, yo quisiera que seas el representante para los países latinoamericanos de nuestros productos. Así que todo ese proceso quizás demoró un poquito y yo al principio la verdad que me sentía muy mal, porque estar en un país que no es el de uno, con otro idioma, con otras costumbres, con tanta competitividad, uno se siente a veces de menos, como que la estima por ahí se cae hasta el piso, ¿no? Porque uno golpea una puerta, otra, y no es tan fácil conseguir. Inclusive cuando la gente te pregunta, sobre todo en Europa, lo primero que te pregunta es ¿de dónde trabajas? Quizás no le importa tanto otras cosas, pero la pregunta más importante, ¿dónde trabajas? Y cuando uno le dice: no, estoy desempleado, bueno, entonces no le interesa mucho hablar con uno, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Bueno, y hasta luego. Y cuando pasó eso de la gerencia, bueno, que me llamaron y me pusieron en ese lugar de representante para los países hispanos, no tuvo mejor idea el gerente de la empresa de llamar a un periodista y que me hagan una nota. Así que salí en el diario de la ciudad haciendo, bueno, todas las respuestas, preguntas de dónde era, qué hacía, cómo había llegado ahí y demás. Y cuando entré en la iglesia, ese domingo, después de la nota había salido un día sábado, el domingo voy a la iglesia y entro así, todos me miraban. Y todos después de la reunión vinieron a saludarme, ¿no?, a felicitarme. Y personas que nunca me habían saludado. Y eso trae a referencia también de que cuando Dios bendice, me acordaba un poquito de José, que en tan corto tiempo él estaba en la cárcel y de repente lo hicieron llamar y estuvo al lado del faraón. Entonces la palabra de Dios se cumple, lo que dice Proverbios 22-29, si nosotros somos fieles al Señor, dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Otra versión dice: ¿has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición, nuevamente. Otra versión dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Todos queremos estar en mejores condiciones, pero cuando nosotros principalmente cumplimos con el Señor, con las cosas de Dios, y nos preocupa la situación de la obra de Dios, nos preocupa la economía, nos preocupa la casa del Señor, Dios bendice también. Dios es fiel, porque dice la Escritura también que Dios no es deudor de nadie. Así que yo espero que el esfuerzo que cada uno de ustedes hace, yo sé que muchos de ustedes se esfuerzan, colaboran, trabajan y quizás dicen: bueno, nadie lo ve o no lo están viendo como yo quisiera. No se preocupe, Dios es el que recompensa. Y si usted es fiel con lo que Dios le ha pedido que haga, entonces también el Señor lo pondrá en alto. Amén. Proverbios 10:4 dice así: la mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. ¿Cuántos quieren ser ricos? Muy pocos quieren ser ricos.
Si entendemos la riqueza en el buen sentido de la palabra, no la ambición y no el amor al dinero, sino la riqueza que viene de Dios, la bendición que viene de Dios, que no añade tristeza. Cuando nosotros tenemos un proyecto para Dios, necesitamos recursos, necesitamos que Dios nos bendiga, necesitamos hacer la obra de Dios. Y esa es la riqueza que nosotros deseamos tener. No tener por tener, o no tener por jactancia, por vanagloria o por egoísmo. No tener para acumular, sino tener para poder bendecir a otros. Es la premisa de los que creen y confían en el Señor. El Señor le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Quiere decir que Dios no nos bendice para que nosotros nos quedemos solamente con la bendición de Dios, sino que podamos bendecir a otros. Si nosotros podemos bendecir a otros, hemos cumplido con el propósito de Dios para nuestra vida. ¿De qué nos sirve tener una hermosa casa, un hermoso auto, o riquezas o dinero si no podemos bendecir? ¿Para qué nos sirve? No tendría sentido. Pero qué bueno es cuando podemos bendecir a otras personas, cuando podemos bendecir a la obra de Dios, cuando podemos decir, bueno, yo he dado y el Señor me ha devuelto quizás 2 o 3 o 10 veces más, porque Dios no es deudor de nadie. Así que ese tipo de riquezas yo quiero que ustedes sembrarles en el corazón, para que no sea una ambición por las riquezas, sino un anhelo de bendición de parte de Dios, y que ustedes a su vez puedan bendecir a otras personas. Hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay muchos lugares que necesitan congregaciones, templos que se deben construir, lugares que no tienen un lugar donde reunirse, lugares o pueblos que no han escuchado la palabra del Señor, no han tenido la oportunidad de escuchar. Y yo creo que el propósito de Dios es que nosotros llevemos el Evangelio a esos lugares, que establezcamos iglesias y que tengamos un lugar de oración para que ahí en ese lugar se honre, se predique, se enseñe la palabra del Señor. Así que nuestra misión no acaba aquí, solamente con nuestra congregación, sino debemos llevarla a otros lugares también. Por eso se necesitan recursos. Y yo confío en el Señor que Él va a proveerlos a su tiempo. Los perezosos pronto se empobrecen. Sea esforzado, valiente, diligente en lo que Dios le da. Dice: los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Si no trabajas, te quedas pobre, dice otra versión. Si trabajas, te vuelves rico. Hay algunas frases también que quisiera compartir de hombres de Dios, pero es muy importante, antes de ir a estas frases, de ejercitarnos en la verdad. Es muy difícil tener bendición que no añade tristeza. Yo diría de otra manera, no se puede tener la bendición de Dios en base a la mentira. La gente del mundo cree que esas riquezas quizás lo han logrado engañando, quitando, robando, mintiendo. Muchas personas logran así las riquezas, quitándole a otros. Pero la riqueza que viene de Dios viene a través de la verdad, a través de la bendición real de Dios. Muchas personas pueden tener riquezas, pero no pueden tener paz, no pueden tener una familia, y su fin es un fin bastante triste y de destrucción, ¿no? Sin esperanza. Pero cuando nosotros construimos en base a la verdad, podemos tener una bendición real en nuestra vida, sin cargo de conciencia, porque todo ha sido por obra del Señor, que nos ha premiado por nuestro esfuerzo. Entonces la tercera frase dice: la verdad puede ser dura de tragar, tal como muchas medicinas. La verdad a veces es difícil de enfrentar, pero debemos ejercitarnos en la verdad.
La verdad no es que nos va a surgir así a veces espontáneamente, solamente que la tengamos muy incorporada. Después de ejercitarnos por mucho tiempo en decir la verdad, eso se va a hacer como algo, un hábito en nuestra vida. Es decir, que una persona pueda decir, yo nunca miento, no viene así solo, sino eso viene cuando uno se ejercita en decir la verdad. Así también si uno se ejercita en decir la mentira, bueno, se ha formado un hábito de la mentira. Y a veces la persona miente sin necesidad porque ya tiene una costumbre de mentir. Debemos como creyentes, como cristianos, ejercitarnos en la verdad, aunque sea difícil de tragar, como dice acá la frase, ¿no? Tal como muchas medicinas. Pero las medicinas son necesarias para curarnos muchas veces de enfermedades que tenemos, de cosas que necesitamos liberarnos, y eso dice la Escritura que la libertad viene a través de la verdad. Cuando conocemos la verdad, entonces podemos recibir la libertad. Si no, seremos unos esclavos de la mentira, del engaño, del robo, ¿no? De muchas cosas que van a destruir, van a ir minando nuestra familia, nuestra vida, nuestro prestigio, nuestra persona y nuestra sociedad también. Y la sociedad está como está justamente por eso, porque está minada por la mentira, por el egoísmo, por la ambición a las riquezas, de hacer cualquier cosa, no importa si tenemos que destruir o si tienen que destruir a otras personas con tal de enriquecerse. Y ese es el problema de la sociedad. Necesitamos gente proba, que esté probada, que se ejercite en decir la verdad. Ojalá que hoy también podamos elegir bien, ¿no? Tenemos la posibilidad de elegir en nuestra nación, que el Señor ponga autoridades que sean verdaderas, que digan la verdad y que peleen por las cosas, por los valores, por las cosas que son que el Señor nos manda a hacer en su palabra. Así es. Les voy a decir las frases que les prometí de hombres de Dios, muy conocidos. Es cierto que debemos esforzarnos, debemos trabajar, hacer lo mejor de nuestra parte. Y una de las frases, son 3 frases. La primera dice, trabaja, pero depende de Dios. Trabaja como si todo dependiera de tu labor, pero no confíes en tu labor, sino que toda tu dependencia sea en Dios, el Espíritu Santo. Eso lo dijo George Mueller. Quiere decir que nosotros no debemos confiar en nuestra capacidad, en nuestra, que somos quizás bondadosos o que somos diligentes. Debemos hacerlo como si eso nuestro trabajo y toda nuestra vida dependiera de eso, pero nuestra confianza debe estar en Dios, no en las riquezas, no en nuestra capacidad o nuestras virtudes, sino en Dios, porque Él es perfecto. Y en Él no hay mentira, no hay sombra de variación. Y Él dice, recompensa a los fieles, y no es deudor de nadie. La segunda frase dice, la pereza hace de ti un cristiano a medias. Y dice, sé activo. ¿Cómo debemos ser? Activos. Somos cristianos activos. Sé diligente. Evita toda desidia, pereza, indolencia. Pereza es no querer hacer nada, ¿no? La indolencia, ¿qué es? No me importa, ¿no? Es como una especie de no pasa nada, si se nos cae el techo no pasa nada, total. Igual seguimos así nomás. Ser indolente es que no te importe, no te duele, ¿no? Ni te importa. Huye de todo eso en cualquier medida, en cualquier aspecto. De otro modo nunca serás más que un cristiano a medias. Y lo dijo John Wesley.
de los misioneros más grandes que existió en la historia. El secreto del éxito. Aquí está el gran secreto del éxito. Trabaja con todas tus fuerzas, pero no confíes en lo más mínimo de tu trabajo. Ora con todas tus fuerzas por la bendición de Dios, pero al mismo tiempo trabaja con toda diligencia, con toda paciencia, con toda perseverancia. Ora entonces y trabaja. Trabaja y ora. Y vuelve a orar aún y luego trabaja. Y hazlo así todos los días de tu vida. El resultado ciertamente será una abundante bendición. Amén. Amén. Señor les bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es verdadera. Solamente necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que nos ayudes a ser verdaderos, a ser diligentes. Sabemos que nos falta mucho todavía, mucho por mejorar, pero sé que tienes mucho para bendecirnos y quieres mucho bendecirnos. Señor, ayúdanos a ser diligentes en las cosas de tu casa, de tu reino, a poder adelantarnos a los hechos, adelantarnos a la adversidad, para que cuando venga el momento difícil, nosotros estemos preparados. Gracias, Señor, por tu palabra. Perfecciónanos, guíanos, ayúdanos con todas las cosas que tenemos que hacer. Gracias por las bendiciones que recibimos para la construcción del templo, para los jóvenes, para las hermanas de la iglesia, los músicos. Te damos gracias por cada ofrenda, por cada diezmo, por cada bendición. Y te pido que bendigas a cada familia, bendiga a cada persona que viene para ofrendar, para darte, Señor, conforme a su necesidad, puedas suplir y puedas bendecirlo. Señor, también pedimos que traigas sanidad sobre tu pueblo, que podamos ser personas que estemos sanas para poder trabajar, para poder servirte en óptimas condiciones, Señor, y que pongas a tus hijos en lugares altos de acuerdo a su fidelidad. Gracias porque estás con ellos. Gracias por aquellos que son gerentes de empresas. Bendícelos. Aquellos que son empleados, también bendícelos para que sean promovidos, para que sean considerados para cargos más importantes, para que sean bendecidos, Señor, sus hijos, su familia, que no haya necesidad ni escasez en nuestros hogares, a pesar de la crisis del país, tus familias, tu casa esté bendecida. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, Escuela para Niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.